Buenas tardes a todas y a todos. Lamentablemente, después de un pequeño inconveniente técnico, nunca pensé que iba a decir esto en mi vida, pero bueno, después de un inconveniente técnico, retomamos esta presentación. Les agradezco mucho a todos los presentes acompañarnos en este momento en el cual presentamos el libro número 8 de la colección Libros del Posgrado. En este caso, se trata del libro Ficciones Proyectivas, producido por la Maestría en Investigación Proyectual, cuyos autores son Santiago Miret y Melissa Brieva, y que cuenta con la colaboración de Maximiliano Schianchi. Eh, eh, Como solemos hacer en las presentaciones, invito a tomar la palabra en primer lugar al señor decano de la facultad, el arquitecto Guillermo Cabrera. Por favor, Guillermo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este encuentro que como siempre nos pone muy felices que podamos estar realizando, porque siempre presentar un libro es una alegría, es construcción de acervo, de la cultura, de lo que produce nuestra facultad, y más en estos momentos tan difíciles durante este año tan complejo. Me llena de alegría aún más que, a pesar de todas las circunstancias difíciles, este es el sexto libro que estamos presentando desde que pudimos empezar a funcionar en la facultad y construir los protocolos y las dinámicas para hacerlo. O sea, 6 libros a lo largo de, digamos, del segundo cuatrimestre, de los cuales 3, este es el tercero, son de la colección de los libros del posgrado. Entonces, una vez más, reforzar el afecto y el esfuerzo con el que han trabajado para que podamos llegar a esta instancia. Felicitar a los autores, a Santiago, a Melissa, a Maximiliano, por este aporte. Bueno, ahí está Jorge Sarquís también dando vueltas, y que me imagino que en algunos momentos dirá algunas palabras, pero que realmente recorriendo el libro es una producción muy, muy interesante, muy apropiada para aquellos que tampoco que no están tan cercanos al mundo de poiesis y toda la cantidad de reflexiones alrededor del proyecto que desde allí se disparan. Así que felicitarlos, agradecerles por haber hecho el esfuerzo para que este libro existiera. Felicitarlos, en particular me gustaron mucho los dibujos y las construcciones gráficas con que cuenta el libro, y que, digo, no lo he leído en su totalidad, pero lo he recorrido, y a pesar de, siempre logro armar un espacio de tiempo para poder por lo menos recorrerlo y con ganas de meterme más profundamente en él. Así que, nuevamente, agradecer a la Secretaría de Posgrado por esta producción y, bueno, y a todos los presentes por acompañarnos en este momento y, bueno, y disfrutemos de este pequeño y cálido evento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por las palabras. Invito ahora a hacer uso de la palabra a Homero Pellicer, el secretario de posgrado. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Me sumo a las palabras del señor decano, el esfuerzo que significa poder estar presentando un libro y el esfuerzo que significa presentar un libro en estas circunstancias que estamos viviendo. Así que para nosotros, la Secretaría de Posgrado, es una inmensa alegría poder seguir trabajando y dando cuenta de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Así que este libro, de alguna forma, también viene a representar
el trabajo que están haciendo tanto en la Secretaría los no docentes, siguiendo el trabajo a la distancia, pero cumpliendo con todas nuestras tareas, o tratando de cumplir con todas nuestras tareas en la medida en que las circunstancias lo permiten. Y con respecto a los autores, felicitarlos, principalmente felicitarlos. Hay un rumor y una constante catarata en este libro sobre el proyecto y qué es el proyecto y sus nociones y sus formas de abordaje, que por lo menos para nosotros que estamos en este campo y en este aspecto y inmersos en el mundo y en el pensamiento proyectual, es un libro que nos trae y nos permite volver a reformular y a pensarnos lo que estamos viendo y lo que estamos haciendo. Así que desde ahí solamente agregar que felicitaciones a todos los autores por este trabajo y a disfrutarlo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Homero. Bueno, yo refuerzo el agradecimiento de Homero al trabajo conjunto de la Secretaría, no solo quienes podemos consignar nuestro nombre, sea en carácter de autores o sea en carácter de editores o de funcionarios, somos los únicos que hacemos posible la producción, sino que la facultad es un dispositivo complejo en el cual todos tienen alguna función, y en los libros de posgrado esto también se verifica. De hecho, los sectores administrativos de la Secretaría de Posgrado colaboran en la producción de estos libros de distintas maneras, así que va mi agradecimiento a todo el equipo de trabajo de la Secretaría de Posgrado. Nuevamente reitero mi agradecimiento a la conducción de la Secretaría de Posgrado, que ha apoyado permanentemente el esfuerzo editorial que estamos haciendo. Mi agradecimiento también a la institución representada por el decanato y por el decano Cabrera, con cuyo apoyo hemos contado también en todo momento para poder llevar adelante estos libros. Por supuesto también mi agradecimiento para mi equipo, llamémosle mi equipo íntimo de trabajo, Nora Coiticher y Joaquín Bosch, que realmente trabajado muy duro en el desarrollo de toda esta colección. Y en particular quiero felicitar a los autores de este libro, un libro complejo, pero no inútilmente complejo, sino con una complejidad rica, y una complejidad muy rigurosa, algo que se puede ver claramente. Recién Cabrera hablaba de los gráficos del libro. Los gráficos no son solamente dignos de consideración por su valor, por la transmisión conceptual que esos gráficos producen, sino además por la coherencia que tienen con el texto. Es decir, realmente cuanto más se profundiza la lectura, más uno va notando la coherencia que hay entre la forma de producir texto y la forma de producir los gráficos. Y me parece que de alguna manera sintetiza esta riqueza discursiva que tiene la arquitectura y los diseños como disciplinas, ¿no es cierto?, que pueden utilizar distintos dispositivos comunicacionales para mostrar una determinada visión de la realidad, una determinada visión de las cosas.
En ese sentido, es un aporte sustancial de la maestría de investigación proyectual. Recordemos que nosotros ya en el primer libro de la colección, sobre la tesis en arquitectura, diseño y urbanismo, hemos tenido una colaboración de la maestría a través de un notable artículo del arquitecto Jorge Sarquís, así que en realidad es la segunda colaboración de la maestría de investigación proyectual a los libros de posgrado, y esperamos que sean las dos primeras en realidad de una larga serie. Así que mis felicitaciones, y dejo en uso de la palabra a los autores. Bueno, muchas gracias, Sergio. Gracias por las felicitaciones, el decano Guillermo y Homero. La verdad que, nada, estamos muy contentos y voy a decir dos palabritas. Melissa va a decir algo más, pero después la presentación propiamente del libro la va a hacer Maximiliano. Pero no quería dejar de agradecer al equipo de posgrado que hizo posible el trabajo duro, digamos, del libro, que además de nosotros tres como autores, Sergio, Nora y Joaquín hicieron un trabajo increíble en la edición y la preparación del libro. Así que nada, agradecerles ese esfuerzo que muchas veces es invisible, pero que es muy importante en las publicaciones, que es el trabajo editorial de fondo. Pero fundamentalmente quería agradecer a Jorge Sarquís, por la enorme confianza que ha depositado no solo en mí, sino en todo este equipo, porque el libro un poco tiene un carácter, si bien tiene un carácter, podríamos decir, refundacional de la maestría en investigación proyectual que empecé a codirigir el año pasado, trata de trascender un poquito un libro de una maestría y busca un objetivo un poquito más ambicioso que tiene que ver con problematizar la idea del proyecto a un nivel más amplio, y en ese sentido funciona como una especie de declaración de principios de la maestría que, junto con María Laura Álvarez, Melissa, Maxi y todo el equipo que hace posible la maestría, sobre todo en estos últimos 2 años o año y medio, en donde agarró un nuevo impulso, se vuelve fundamental. Así que para mí es un libro muy importante porque funciona en varios niveles, pero lo más rico me parece que tiene es que tiene esa visión tanto teórica, al hablar de temas muy abstractos, pero a la vez plantea ideas muy concretas, muy prácticas, de no solo cómo hacer proyectos, sino cómo pensar una tesis en proyecto a un nivel muy, muy concreto. Entonces, un poco el aporte trata de ser múltiple, y quería decir un poco eso, agradecerles a todo el equipo que hizo posible este libro, y no mucho más. Voy a darle la palabra a Mary, que va a hacer un comentario sobre cómo hicimos este libro. Básicamente la estructura del libro toma algo que Jorge Sarquís siempre nos enseñó, que es debatir ideas y debatirlas muy fuertemente, pero de manera productiva, ¿no? Uno podría debatir ideas y cada uno se va con su visión de las cosas, cada uno escribe su capítulo y cada capítulo funciona como un compartimento más o menos estanco, y en esta oportunidad nos propusimos hacer una especie de escritura continua entre Santiago y yo, y por suerte pudimos sumar la participación absolutamente precisa y cuidadosa en esa escritura continua, sin saber muy bien quién había escrito qué, de Maxi, la cual siempre es, por supuesto, que muchísimo más cuidadosa con el material casi que nosotros mismos. Y por último, la participación de la edición del equipo de posgrado también ha sido súper productiva y prolífica, en tanto nos ha dado la oportunidad de ordenar muchísimo eso que estábamos pensando,
por supuesto que Nora, Joaquín, que lo mencionó, y Sergio también. Y me parece que esta voluntad de volver al debate una cuestión productiva es algo, por supuesto, que inherente al proyecto, y ya que vamos a escribir un libro que habla y problematiza el proyecto, decidimos hacerlo como un proyecto que es realmente colaborativo y en el cual esperamos poder seguir profundizando en el tiempo que viene y, por supuesto, a través de proyectos de libros y de proyectos de arquitectura. Entonces, lo dejo a Maxi. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Más allá de sumarme a la lista de agradecimientos que ya han sido mencionados, en lo personal desde ya agradecer a Santiago y a Melissa, Santi y a Meli por haberme convocado a un proyecto tan hermoso como ha sido colaborar en este libro. La verdad que a mí me hace muy feliz haber participado, muy feliz que se haya podido llevar a cabo y esperamos que sea el primero de otros. Dicho lo cual, sin extenderme demasiado, quisiera hacer un brevísimo repaso por los temas que trata el libro, muy sintéticamente, pero por lo menos empezar a mostrarlos sobre cuál era la voluntad principal al desarrollarlo. El libro Ficciones Proyectivas, Principios, Tesis, Fines propone una visión tanto teórica como práctica del proyecto como noción troncal en la formación, la investigación y la profesión arquitectónica. Teórica, desde los textos escritos especialmente para esta publicación, desplegados en un prólogo, una introducción, 3 capítulos y un epílogo. Y práctica, desde la presentación de proyectos desarrollados en el contexto de la maestría en investigación proyectual de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. En cada capítulo se desarrollan e hipotetizan conceptos, y conforme el libro avanza, los apartados van ganando especificidad desde los primeros más generales hasta los últimos, dirigidos más específicamente a la construcción de una tesis en investigación proyectual. Desde la primera página de la introducción ya comienzan a delinearse los motivos para ubicar al proyecto en una posición central dentro de la arquitectura e incluso como condición necesaria para poder definir a la arquitectura misma como tal. Se concibe así al proyecto como una matriz vinculante de sistemas interrelacionados en los planos, tanto conceptuales como prácticos, que hacen a la producción arquitectónica. De esta forma se propone la valoración del proyecto en arquitectura, partiendo de la base de que no existe tesis de arquitectura sin proyecto y de que el proyecto en sí mismo es tesis. El libro así comienza formulando los principios más generales en torno a la idea de proyecto, continúa en el capítulo central desplegando los elementos que construyen una tesis y hacia el final desarrolla los fines de una tesis en investigación proyectual propiamente dicha. El primer capítulo, Principios, define justamente los 3 principios bajo los cuales opera el proyecto en general y la investigación proyectual en particular. Estos son la especulación, la autonomía y la relevancia. La especulación es entendida como el mecanismo fundamental que habilita, posibilita y condiciona la práctica proyectual. El volver explícitos los modos a través de los cuales el proyecto se desarrolla es lo que lo vuelve una investigación proyectual. El proyecto es el instrumento de la especulación. La especulación propone el ámbito donde transcurre la incertidumbre de lo que aún no conocemos, es decir, ni el qué ni el cómo. Por tal motivo, el diagrama resulta el instrumento por excelencia del proyecto especulativo, el vínculo entre lo actual y lo virtual. No obstante, es importante no confundir la especulación con la utopía o con la ocurrencia, la cual no posee la coherencia interna que sí la especulación posee. La idea de autonomía disciplinar es concebida como una entidad cuyos bordes y campos de acción se encuentran en constante movimiento, sin límites fijos o permanentes. Erróneamente tiende a pensarse que el arquitecto no puede operar dentro de la disciplina si no se nutre de campos externos al propio. Desde el descubrimiento de la perspectiva en el Renacimiento, con la obra de figuras como Brunelleschi y Gualberti, pasando luego por la Academia Real Francesa en torno a Perrault,
la arquitectura se irá desarrollando progresivamente en una práctica realmente autónoma. De la misma manera en que el proyecto es clave para ampliar los bordes de la disciplina al construir autonomía, el dibujo es el instrumento para ello. Con la relevancia comienzan a definirse ya los 4 ejes específicos de una investigación proyectual: el tema, el problema, la hipótesis y la idea de arquitectura. El tema de investigación será relevante cuando sea contemporáneo al mismo tiempo que universal. La relevancia cobra sentido a partir del diálogo que puede entablar el tema con la disciplina. Las hipótesis serán relevantes cuando logren desafiar las normas establecidas, cuando se planteen como proyecciones novedosas e inesperadas. La idea de arquitectura será la resultante de la coherencia y consistencia que exista entre la palabra y el dibujo. Lo importante acá es evitar caer en la simplificación de utilizar indistintamente relevancia y urgencia. Los aspectos relevantes del proyecto serán construidos y argumentados en su propia consistencia interna. El segundo capítulo, tesis, define las 3 nociones que configuran las tesis en investigación proyectual: el proyecto, la forma y el contenido. El proyecto es el eje principal de una tesis, siendo el mediador en el desarrollo de las ideas de arquitectura. 3 aspectos definen el valor del proyecto en arquitectura: el dibujo, el modelo y la cohesión disciplinar. El dibujo es el vínculo entre lo actual, absolutamente material, y lo virtual, absolutamente potencial. También podemos entender al proyecto como un procedimiento configurador de modelos. El modelo de estudio tiene el doble propósito de, por un lado, aprender del proyecto arquitectónico en cuestión y, por otro lado, elaborar su constitución interna, la cual emerge como diferencial respecto del modelo original. El desarrollo del proyecto surge de la conjunción entonces entre los aspectos teóricos más abstractos y los aspectos prácticos más concretos, como el dibujo. La forma de una tesis es la manera en que el contenido se hace presente. La forma no es una, sino que son múltiples y variadas, acorde a cada uno de los diferentes estadios en los que la tesis se encuentra inmersa. En definitiva, el problema será quien defina la forma, el contenido, los dibujos y los demás elementos que comprenden una tesis. No debemos olvidar que una tesis en investigación proyectual no pretende resolver problemas, sino construirlos y proliferarlos. Es decir, sostener la actitud proyectiva de probabilidad. ¿Qué pasaría si, sin necesidad de ser demostrado? El contenido de una tesis es disciplinar, siendo novedoso y radical al mismo tiempo. Debe asumir el compromiso de dialogar con la historia de la arquitectura, enfocándose en construir temas más amplios, pero también más específicos. El procedimiento para llevar adelante un proyecto, en especial a través del estudio minucioso de casos, apuesta al valor del linaje de la disciplina. El contenido de una tesis es el proyecto. Se construye sobre temas que el tesista desconoce y su validación estará dada por la consistencia interna que posea y se corresponde con la construcción de la normativa que otorga coherencia a la idea de arquitectura. Así como no todo edificio es un proyecto, no todo proyecto es una tesis. El tercer capítulo, fines, define las 3 acciones propias de una tesis en investigación proyectual: el aprender, el hacer y el producir. Aprender a hacer, ya que nadie desarrolla un proyecto que ya sabe hacer. Si así fuera, no habría producción de conocimientos, sino presentación de lo ya sabido. Aprender a hacer con el pasado, con la historia de la disciplina, inscribiendo al propio proyecto dentro de un linaje mucho mayor, teniendo presente al mismo tiempo que lo que se vuelve relevante de un caso de estudio es su modelo, aquellas variables que se aíslan para nuestra tesis. En este sentido, las nociones de tipo y modelo nos ayudan a pensar la creación de un proyecto como aquello que no se conoce a partir de lo que sí ya se conoce, de lo que ya forma parte de la historia. Así entendida, la construcción de modelos no es relevamiento, sino que en sí misma ya es proyecto. Este mismo acto comienza a dar indicios respecto de la especulación, la autonomía y la relevancia. Hacer es el fin, no el medio. Hacer proyectos significa construir ideas. Para hacer necesitamos conocer los modos y las herramientas para hacer arquitectura, es decir, el procedimiento configurador de la arquitectura, el PCA. Como dijimos, la coherencia interna en el proyecto es fundamental, pero esta coherencia no es algo que se impone previamente desde afuera, sino que se construye progresivamente. Para construir una tesis en arquitectura poniendo el énfasis en el proyecto,
importante es desarrollar el proyecto y que éste se constituya como tesis. Para eso es importante tanto las palabras como los dibujos, sean estos axonometrías, perspectivas, cortes horizontales, cortes verticales. Producir conocimiento tiene una profunda relación con la libertad entendida como ampliación de registro de lo conocido. Algunos momentos históricos donde esto ha sucedido han sido el Renacimiento, con la invención de la perspectiva, el siglo XVIII con la Academia de Bellas Artes en Francia y a mediados del siglo XX con el fin del denominado movimiento moderno. Una tesis basada en el proyecto es el modo más consistente para la producción de conocimiento en arquitectura y este debe constituirse como tesis para tal empresa. Se produce un proyecto al mismo tiempo que se produce una tesis. Esta producción de conocimiento de lo nuevo se realiza en función de algo que no existía anteriormente, no de algo inédito en sí mismo. Como epílogo, el libro enfatiza el destacar al proyecto como el modo más completo para la construcción de conocimiento disciplinar, relacionándose con la historia de la arquitectura y dialogando con el saber universal más general. En ese sentido, se propone una ética de trabajo basada en conocer y estudiar cómo otros arquitectos han producido con anterioridad diversas lógicas proyectuales, entendiendo el proyecto no como una ficción proyectiva que debe explicarse por sí misma. Para finalizar, quisiera compartir la invitación que nos hace Jorge Sarkis en el prólogo. Pensar, cambiar e imaginar es lo serio, lo otro es la quietud de lo muerto. Seamos militantes de esa causa que aspira a cambiar y desnaturalizar lo que la pereza intelectual o la pasión por la ignorancia nos niega. Hoy la arquitectura pasa por realizar proyectos y estos pasan por la investigación proyectual. Gracias. Bueno, muy bien, Maximiliano. A quien piense de todos modos que spoileó el libro, no es así. El libro tiene todavía mucho más de lo que ha sintetizado Maximiliano. Bueno, habiendo ya cumplido con el programa, invito a los dos, o a los tres ilustres invitados a esta mesa, a Jorge Sarkis, a María Laura y a Rodrigo Martín, si quieren hacer algún comentario al respecto, con todo gusto. Bueno, si Jorge, quieren ¿querés empiezo yo. hablar? ¿O Jorge? ¿Está por ahí? Me parece que está tratando de desmutearse. Sí, la computadora de Jorge está teniendo problemas, así que si quieren arranquen ustedes y Jorge se mete cuando pueda desmutear, porque está trabando el programa. Bueno. Ok, bueno. Rodrigo, por favor. Sí, bueno, primero felicitaciones a él y la autores de este libro. Felicitaciones a los libros del posgrado como colección y al posgrado FADU por ser contenedor de este proyecto y de este libro en particular. Y después quería hacer 3 breves comentarios sobre el libro, siguiendo con esta suerte de propuesta triádica que presenta el libro en sí mismo. Uno que tiene que ver con esta calidad que tiene el libro de producción genuina del posgrado en varios sentidos, ¿no? Por un lado, porque realmente es una producción que nace del contexto de la maestría en investigación proyectual y de la propuesta que tiene la maestría en investigación proyectual, y por otro lado, por cómo esa autonomía que tiene el haber nacido de forma genuina en el contexto de la maestría, también puede ser no solamente aprovechada como un marco teórico para la misma maestría, con esta suerte de manifiesto que han escrito Santiago y Melissa, sino que al mismo tiempo debería tener un impacto también sobre el grado y
sobre el doctorado, por ejemplo, digamos, sobre los otros ámbitos más allá del ámbito de las maestrías, donde también se desarrolla el pensamiento proyectual. En ese sentido, el segundo punto tiene que ver con la relevancia de esta manera de enfrentar el proyecto, que es la palabra que más veces aparece dicha en el libro, como una suerte de actualización más allá de la modernidad, no solamente más allá del movimiento moderno, sino más allá de cierta modernidad cultural en la que todavía estamos inmersos, en particular en la FADU, con esta idea de lo proyectual que gira muy alrededor de la herencia de Ulm, todavía aparecería por momentos, y entonces me parece que el grado de actualización que presentan sobre cómo pensar el proyecto es sumamente relevante, y al mismo tiempo se aleja de otras actualizaciones, como por ejemplo las cuestiones que están pasando en el campo del diseño asociado a la idea de design thinking, que parecería al mismo tiempo que se vuelve muy popular, pierde relevancia o pierde importancia, ¿no? Y me parece que en este sentido el movimiento es el movimiento opuesto. Y además, la actualización, esta actualización que estamos diciendo, va más allá de ciertos patrones o de ciertas maneras de entender el proyecto muy conocidas, en particular en la facultad, también va más allá del sentido común, ¿no? O de esta manera de entender el pensamiento proyectual desde el sentido común. Por último, quería elogiar la elegancia que tiene el libro, y quiero decir elegancia en el sentido justamente asociado al pensamiento especulativo, no una elegancia asociada particularmente a cierta idea sublime de la belleza, sino una elegancia más asociada a las matemáticas o al ajedrez, donde una solución o una estrategia imaginativa, consistente, precisa, quizás sorprendentemente sencilla, nos deja un poco boquiabiertos. Así que quiero felicitarlos por esa elegancia y sobre todo por la producción de este libro que creo, confío, va a ser fundamental para la lectura de toda la facultad y, Dios quiera, del campo disciplinar de la arquitectura. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, quisiera saber si... Yo muy cortito, no sé si... No se oye. Hola, hola, ahora se escucha. Sí, perfecto. Bueno, yo como coordinadora de la maestría, felicitar a los autores. La verdad que es un equipo de trabajo maravilloso. La maestría está atravesando cambio y refuerzo de nuevas ideas, la llegada de la maestría desde antes, maestría, cambio y con mucha energía de trabajo. Y el libro refleja en cierta forma que hay en la maestría de avance, el trabajo de las tesis de los alumnos, que trabajan prácticamente desde el primer día en que entran a la maestría, a diferencia de otros posgrados. Así que, bueno, no más que felicitarlos y a Maximiliano también, que es un docente de la maestría y un gran colaborador en todos los aspectos. Participa en la parte docente, pero también un montón de otras actividades que
que desarrollamos. Así que bueno, muchas gracias. Y a Jorge siempre que nos está apoyando y nos da el lugar de poder generar estos ideas. Así que muchas gracias. Bueno, habiendo ya hecho todos los comentarios pertinentes, agradecer la presencia nuevamente de todos los presentes, tanto en esta mesa como aquellos que están siguiendo la presentación por streaming, que esta es la última presentación de este año, pero que el año que viene ya empezamos con la presentación de nuestro próximo libro, o sea que cuando empiecen a bajar un poco las temperaturas estaremos presentando el próximo libro, que es el segundo volumen que vamos a presentar del posgrado de Gestión Ambiental Metropolitana, y luego iremos anunciando las próximas publicaciones que, como les decía antes, van a ser varias para el año que viene. Así que nuevamente muchas gracias y espero que podamos hacer otro encuentro allí por principios de marzo, y tal vez, si las cosas van evolucionando como todos esperamos que evolucionen, volver durante el año a esos cálidos encuentros presenciales en los cuales no nos quedamos normalmente sin audio. Buenas tardes a todo el mundo y muchísimas gracias, y nuevamente felicitaciones a los autores del libro. Gracias. Buenas tardes a todos. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.